La hacienda La Perseverancia, en el virreinato de la Nueva Granada, era menos un hogar y más una tesis escrita en tierra, adobe y sufrimiento. En 1799, sus campos, otrora prósperos, mostraban señales de una negligencia estudiada, y un silencio opresivo se cernía sobre ellos, roto solo por el zumbido de los insectos y los ocasionales y ahogados sonidos del trabajo forzado. La propiedad era un reflejo de su amo, el solitario y tiránico don Julián, un hombre que se consideraba un filósofo de la Ilustración, pero cuyo laboratorio era la vida de otros hombres, y cuyos instrumentos eran el miedo y el dolor. Aquel lugar no estaba gobernado por la codicia, como las haciendas vecinas, sino por una idea monstruosa, un experimento que ya duraba 2 décadas. Fue en este escenario de decadencia intelectual que un extraño llegó, sin anunciarse, en una tarde abrasadora. Sus ropas, de impecable corte europeo, y sus botas de cuero pulido, parecían absorber y desafiar el polvo y el sol. No se detuvo en los portones, ni buscó al capataz. Se movió con una autoridad tranquila y depredadora, como un hombre que regresa a un lugar que conoce íntimamente, no por afecto, sino por derecho de conquista. Los pocos esclavos que lo vieron pasar bajaron la mirada, sintiendo instintivamente que su presencia era un presagio, el anuncio de un cambio sísmico en el orden inmutable de su sufrimiento. Su destino era el corazón de la hacienda, el santuario y la cámara de tortura de don Julián, la biblioteca. El extraño entró sin llamar, la luz del sol irrumpiendo tras él e iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire estancado. El lugar era el cerebro del tirano hecho físico, paredes forradas de libros de filosofía, historia natural y derecho, mapas celestes colgados junto a diagramas anatómicos, y en el centro, sentado detrás de un enorme escritorio de caoba, el propio don Julián, un hombre anciano de postura frágil, pero cuyos ojos, detrás de unos anteojos de aros finos, todavía ardían con la arrogancia de un dios que juega con la creación. Don Julián levantó la vista, su expresión una mezcla de irritación por la interrupción y desdén por el intruso. Vio a un hombre de negocios, quizás un acreedor, y se preparó para despacharlo con su característica frialdad intelectual. Su boca se abrió para proferir una pregunta cortante, pero las palabras murieron antes de nacer. El extraño no dijo nada. Simplemente caminó hasta el escritorio y con un movimiento lento y deliberado, inclinó la cabeza, permitiendo que un rayo de luz incidiera directamente sobre una pequeña cicatriz, antigua y plateada, en forma de media luna, justo encima de su ceja derecha. El terror, una emoción que don Julián se enorgullecía de infligir pero rara vez sentía, comenzó a filtrarse en sus facciones. La cicatriz era una llave, un marcador de datos de una fase olvidada de su largo proyecto. Entonces, el extraño habló. Su voz tranquila, educada, pero con un peso de años de dolor contenido. No habló en español, sino en un latín perfecto, recitando una frase que don Julián usaba para probar la memoria de sus esclavos más jóvenes. Acta, non verba, acciones, no palabras. El rostro del viejo hacendado se desmoronó, la arrogancia evaporándose y siendo reemplazada por una máscara de pálida y horrible comprensión. El hombre se enderezó, sus ojos fijos en los de su antiguo amo, ahora su presa. El silencio en la sala era absoluto, el peso de 2 décadas de crueldad suspendido entre ellos. «Yo soy Aureliano», dijo el extraño, su voz ahora en español, cada sílaba un martillazo quebrando la realidad de don Julián. El resultado final de su experimento. Hizo una pausa, dejando que la revelación se asentara como un veneno lento. Y he regresado para presentar mis conclusiones. La destrucción de la perseverancia no comenzaría con fuego o espada, sino con aquella declaración de guerra intelectual, la terrible revelación de que el conejillo de Indias se había convertido en el científico, y el día del juicio final había llegado. Antes de que descubramos la terrible cadena de eventos que llevó a este momento, cuéntanos aquí desde dónde nos estás viendo. Siempre es increíble saber hasta dónde resuenan estas historias. Para entender la raíz de esta tragedia, la arquitectura de una venganza forjada a lo largo de 2 décadas, debemos retroceder 20 años en el tiempo,
al año 1779. En esa época, la hacienda La Perseverancia no era la sombra decrépita del prólogo, sino un modelo de eficiencia y orden. Sus campos de tabaco y caña de azúcar se extendían en líneas perfectas hasta el horizonte, y la casa grande, con sus paredes encaladas, brillaba bajo el sol de Nueva Granada como un monumento a la razón y al control. Este dominio no era gobernado por un simple hacendado, sino por un déspota ilustrado, don Julián, un hombre que se veía a sí mismo como un pionero, aplicando los principios de la ciencia y la filosofía a todo lo que tocaba, incluidas las almas que poseía. Don Julián era un producto perverso de su tiempo. Heredero de una vasta fortuna, había pasado su juventud en Europa absorbiendo las ideas radicales de la Ilustración. Leía a Rousseau, Voltaire y Locke, pero interpretaba sus llamados a la razón y a la libertad de una forma monstruosamente distorsionada. En lugar de ver en ellos un argumento para la igualdad humana, veía un método para diseccionar y dominar la naturaleza humana. Regresó a Nueva Granada no como un libertador, sino como un científico social, convencido de que su inteligencia superior le daba el derecho e incluso el deber de conducir experimentos sobre los bloques de construcción de la sociedad, usando su aislada hacienda como su laboratorio privado. Su gran obsesión era una refutación de la idea revolucionaria de que la sangre noble y la sangre común eran iguales. Para don Julián, esto era un disparate sentimental. Creía que la nobleza y la servidumbre no eran accidentes de nacimiento, sino condiciones del alma, moldeadas por el entorno. Para probar su tesis con un rigor que él consideraba científico, concibió su proyecto más ambicioso y atroz. Demostraría que la naturaleza misma de la sumisión podía ser fabricada, que incluso el linaje más puro, si se criaba en las condiciones adecuadas, se doblegaría y adoptaría la mentalidad de un esclavo. El sujeto de prueba para este experimento sería su propia carne y sangre. Cuando su esposa murió al dar a luz a su primer y único hijo, un heredero legítimo, don Julián no vio una tragedia, sino una oportunidad divina. Esa misma noche, la esposa de uno de sus esclavos también murió en el parto, y su hijo nació muerto. En un intercambio secreto, conocido solo por él y por un viejo sacerdote a quien se confesó bajo el pretexto de una crisis de fe, don Julián intercambió a los niños. Su hijo vivo, Aureliano, fue entregado a una nodriza en el barracón de los esclavos, mientras que el bebé muerto fue enterrado en la cripta familiar. El experimento Gamma había comenzado. Aureliano creció conociendo el mundo a través del lenguaje universal del sufrimiento de un esclavo. Desde que pudo caminar, su cuerpo fue sometido al trabajo. Sus pequeñas manos aprendieron la dureza de la azada antes de aprender a sostener un juguete. El hambre era una compañera constante, un dolor hueco en el estómago que le enseñó a valorar cada grano de maíz robado. El sol ecuatorial era un capataz implacable que le quemaba la piel y lo dejaba perpetuamente sediento. Y el látigo del capataz no hacía distinción de edad, enseñándole que el dolor era una parte tan natural de su existencia como respirar. Sin embargo, por más que su dolor físico fuera compartido, Aureliano vivía en un infierno particular, definido por un tormento que los otros esclavos no conocían. Era el tormento de ser observado. Casi todos los días sentía un par de ojos fijos en él. Desde la sombría galería de la casa grande, don Julián lo observaba, no con la ira o el desdén de un amo, sino con una curiosidad fría y desapasionada. Nunca le dirigía la palabra, nunca lo reconocía. Solo observaba, a veces tomando notas en un gran libro de cuero, su presencia un constante y escalofriante recordatorio de que Aureliano era diferente. Esta observación era la más exquisita de las torturas psicológicas. Para un niño, la mirada de un adulto puede ser una fuente de consuelo, aprobación o miedo. La mirada de don Julián no era ninguna de estas. Era la mirada de un entomólogo estudiando un espécimen raro. Una mirada desprovista de toda emoción humana, que lo despojaba de su identidad y lo reducía a un objeto de estudio. Esta vigilancia constante lo aisló, creando una barrera invisible entre él y los otros esclavos, que sentían esta atención peculiar
y lo trataban con una mezcla de desconfianza y lástima. En los meticulosos diarios de don Julián, la vida de Aureliano era registrada no como la de un niño, sino como la de una variable. Nunca era Aureliano, siempre era sujeto gamma. Cada castigo, cada enfermedad, cada pequeño acto de desafío o sumisión era documentado con una precisión escalofriante. Sujeto gamma demostró hoy una renuencia a aceptar el castigo, sugiriendo vestigios de orgullo heredado. Aumentar la carga de trabajo mañana, escribía. La infancia de Aureliano estaba siendo transformada en datos, su dolor destilado en notas a pie de página para una tesis monstruosa. Esta existencia contradictoria forjó en Aureliano un sentimiento de perpetuo desplazamiento. No pertenecía a ningún lugar. En el barracón, aunque compartía el sufrimiento de los otros, había una sutil diferencia en cómo su espíritu se negaba a romperse por completo, una resiliencia que los demás interpretaban como arrogancia, y desde la casa grande recibía una atención que no era de amo a esclavo, sino de creador a criatura. Vivía en un limbo existencial, un fantasma que rondaba la frontera entre dos mundos, sin ser verdaderamente aceptado por ninguno. Parte del enfermizo protocolo de don Julián implicaba poner a prueba la nobleza innata del muchacho. Ocasionalmente, instruía al capataz para que le diera a Aureliano tareas que requerían más que fuerza bruta, un problema de matemáticas para resolver la distribución de semillas, una negociación con un comerciante por un precio justo, un nudo complicado que desatar. Don Julián observaba a distancia, anotando la rapidez con que la mente del muchacho funcionaba. Estas pruebas no eran actos de bondad, eran experimentos para determinar si la inteligencia era una cualidad de la sangre que podía sobrevivir a la degradación del entorno. El contraste entre su vida y el mundo que lo observaba era una fuente constante de dolor silencioso. Desde su posición en los campos, Aureliano veía la vida en la casa grande, veía las luces de los candelabros, oía la música lejana de las veladas y olía las carnes asadas que nunca probaría. Veía a visitantes cultos llegar a caballo para discutir filosofía con el hombre que lo observaba como a un animal. Este atisbo de otro universo, un universo de confort y conocimiento que le era negado, hacía su propia privación infinitamente más amarga y su condición, una injusticia que sentía en los huesos, incluso sin comprender su verdadero origen. A pesar de su profunda soledad, la humanidad de Aureliano encontraba formas de florecer. Su dolor no lo convirtió en un ser amargado y egoísta, sino en un observador empático del sufrimiento ajeno. Compartía su escasa ración de comida con los más viejos, usaba su inteligencia para ayudar a otros a evitar el látigo y contaba historias a los más jóvenes en las noches oscuras, historias que él mismo inventaba sobre estrellas y libertad. Estos actos de bondad eran su rebelión silenciosa, la prueba de que su espíritu contenía algo que el experimento de don Julián no podía medir ni erradicar. Para el mundo exterior, la perseverancia era un enigma. Don Julián era conocido como un excéntrico, un recluso que rara vez socializaba, pero cuya hacienda funcionaba con una precisión mecánica. Visitantes ocasionales hablaban del orden y la disciplina impresionantes, de cómo los esclavos trabajaban en silencio, casi sin necesidad del látigo. Elogiaban su gestión científica, sin sospechar nunca que estaban caminando por el escenario de un experimento inhumano, donde el orden era el resultado de una manipulación psicológica y un miedo existencial. A medida que Aureliano se convertía en un joven, la confusión de su infancia comenzó a solidificarse en una ira fría y silenciosa. Empezó a comprender que el sistema que gobernaba su vida no era solo cruel, era deliberadamente ilógico. La atención de don Julián, en particular, ya no lo asustaba, lo intrigaba y lo enfurecía. Comenzó a observar a su observador, tratando de descifrar el propósito detrás de esa vigilancia desapasionada. El sujeto de prueba estaba, sin que el científico lo supiera, comenzando a desarrollar su propia hipótesis. Así, el escenario estaba listo para la colisión inevitable. Por un lado, don Julián, el filósofo rey, ciego por su propia arrogancia y absolutamente convencido del éxito de su experimento en demostrar que el entorno era el único escultor del alma humana. Por el otro, Aureliano,
El resultado imprevisto, un joven cuya identidad había sido forjada en el fuego de una contradicción insoportable, su corazón dividido entre la empatía de un esclavo y la furia latente de un príncipe destronado. El espectador, conociendo el enfrentamiento que abriría la historia, podía sentir la tensión acumulándose, una tormenta formándose sobre los campos de la perseverancia, lista para destruir al científico y a su monstruosa creación. El catalizador que transformó la resignación de Aureliano en una rebelión inextinguible no fue un acto de crueldad contra él, sino un acto de amor por otra persona. Su nombre era Elara, una joven esclava cuya presencia en la hacienda era como una flor silvestre, insistiendo en nacer en tierra agrietada. Poseía un espíritu que la brutalidad del sistema no había logrado borrar por completo. Una bondad silenciosa que se manifestaba en pequeños gestos, una palabra de consuelo para un anciano, un trozo de su pan compartido con un niño. En sus ojos, Aureliano no veía la resignación derrotada que veía en tantos otros, sino una chispa de dignidad indómita que reflejaba la suya. Su conexión comenzó discretamente, como todas las cosas prohibidas y preciosas. Un encuentro junto al arroyo donde iban por agua, una breve sonrisa intercambiada, una ayuda silenciosa cuando a ella se le cayó una pesada carga. Él quedó cautivado por su fuerza, ella por su inesperada gentileza. En los recovecos olvidados de la hacienda, lejos de la mirada vigilante de don Julián y los capataces, tejieron un santuario secreto para sí mismos. Sus conversaciones eran susurradas, sus roces fugaces, pero en ese pequeño universo no eran esclavos, eran simplemente un hombre y una mujer descubriendo una conexión que trascendía sus cadenas. El amor de ellos se convirtió en el eje alrededor del cual el mundo de Aureliano comenzó a girar. Por primera vez sentía que pertenecía a algún lugar, no a un sistema o a un amo, sino a otra alma. Elara le dio una identidad que el experimento Gamma no podía definir. Con ella no era un objeto de estudio ni un paria. Era un hombre digno de afecto, capaz de proteger y de ser protegido. Este amor no era solo una emoción, era su primer acto verdadero de autodefinición, una reivindicación de su humanidad que lo puso en rumbo de colisión directa con su creador. Esta nueva variable no pasó desapercibida para el científico. Don Julián, desde su galería, notó el cambio en el sujeto Gamma. Había una nueva luz en sus ojos, una distracción en su trabajo, una determinación en sus movimientos cuando se alejaba hacia el arroyo. Su instinto de investigador hizo sonar la alarma. Su entorno perfectamente controlado había sido contaminado por la más impredecible e irracional de las fuerzas humanas. El afecto era un fallo en los datos, una anomalía que amenazaba con invalidar las conclusiones de toda su vida de trabajo. En sus diarios, su frustración era palpable. El sujeto Gamma ha desarrollado un apego a una hembra de su clase, escribió, su caligrafía precisa traicionando su irritación. Este vínculo sentimental representa una corrupción de la pureza del entorno de su misión. Es preciso determinar si la programación de obediencia puede suplantar este impulso biológico. Una prueba de confrontación directa es necesaria. No veía un romance floreciendo, veía una plaga infestando su laboratorio, una plaga que necesitaba ser diseccionada y erradicada. La oportunidad para su sádica prueba fue fabricada con una simplicidad cruel. Elara fue acusada de robar un trozo de cinta de seda de la casa grande, un objeto que ella nunca había visto. El castigo por tal infracción era estándar y público: 10 latigazos en la picota, una demostración de poder destinada a reforzar el orden y aterrorizar a los demás. Pero esta vez, el castigo tenía un propósito secundario y mucho más siniestro. No se trataba de castigar a Elara, sino de probar los límites del alma de Aureliano. La escena se montó en el centro del patio principal, bajo el sol del mediodía. Los otros esclavos fueron reunidos, sus rostros una mezcla de miedo y resignación. Elara, temblando de terror y confusión, fue atada al poste de madera. Aureliano observaba desde la primera fila, su corazón latiendo como un tambor de guerra, aún sin comprender el papel que le había sido asignado en aquel drama. Entonces, don Julián descendió los escalones de la casa grande, no con un látigo en la mano,
sino con una expresión de curiosidad académica. Su mirada recorrió a la multitud y se posó en Aureliano. «Usted», dijo don Julián, su voz tranquila y autoritaria, cortando el tenso silencio. «Usted es diligente y fuerte. Su lealtad ha sido ejemplar. Usted administrará el castigo». Un capataz le entregó el látigo de cuero a Aureliano. El peso del instrumento en su mano era el peso de una elección imposible. La orden era clara, una prueba final a su condición de esclavo. Todo el patio contuvo la respiración, el destino de 3 personas, el ara, Aureliano y el propio experimento, pendiendo de un hilo. El mundo de Aureliano se redujo a ese momento. Por un lado, el ara, su amor, su humanidad, mirándolo con ojos llenos de terror y un atisbo de confianza. Por el otro, don Julián, su dios y su demonio, observándolo con la frialdad de un coleccionista, esperando ver si su creación se comportaría como estaba programado. 20 años de condicionamiento le gritaban que obedeciera, que sobreviviera, que infligiera el dolor a otro para evitar un dolor mayor para sí mismo. Pero el amor que sentía por ella era una fuerza más antigua y más poderosa que cualquier experimento. Con un movimiento que pareció durar una eternidad, Aureliano levantó el brazo, no para golpear, sino para darse la vuelta. Sus ojos se encontraron con los de don Julián, y por primera vez no había miedo en ellos, solo un desafío puro y gélido. Abrió la mano y dejó que el látigo cayera en el polvo con un golpe sordo. «No», dijo. La palabra, su primera verdadera palabra de libertad, resonó en el patio, no como un grito, sino como el sonido de una cadena rompiéndose para siempre. El experimento había fracasado oficialmente. La reacción de don Julián no fue de ira, sino de una fascinación escalofriante. Una fina sonrisa curvó sus labios. «Interesante», murmuró para sí mismo, como si observara un resultado inesperado pero valioso. El instinto primordial superó el condicionamiento. Su decepción no era la de un padre, sino la de un científico cuya hipótesis había sido refutada. «Llévenselo», ordenó a los guardias, su voz de nuevo fría y en control. Mientras se llevaban a Aureliano, vio cómo desataban a Elara y se la llevaban en la dirección opuesta, su rostro bañado en lágrimas, y supo que su rebelión tendría un costo terrible. Fue llevado a la biblioteca, el mismo lugar que representaba el poder opresivo de su amo. Don Julián se sentó detrás de su escritorio, abriendo su gran diario de cuero. «Anotación final del experimento Gamma», dijo en voz alta, como si estuviera dictando para la posteridad, y entonces, con una precisión sádica, lo reveló todo. Le contó sobre su nacimiento, el intercambio de los bebés, el propósito de su vida de sufrimiento. Le contó que cada latigazo, cada día de hambre, había sido una variable controlada. «Usted no es un esclavo por nacimiento, muchacho», dijo don Julián, sus ojos brillando con una crueldad intelectual. «Usted es mi hijo, Aureliano de Valdivia, el único heredero de todo esto». Las palabras fueron pronunciadas no como una revelación de amor, sino como el golpe final de una tortura psicológica, destinadas a destruir su sentido de identidad, a mostrarle que incluso su dolor más profundo era un fraude, una construcción artificial. Pero no se detuvo ahí, retorció el cuchillo. «Y como heredero usted ha fallado. Su negativa a obedecer, su apego a esa propiedad, ha demostrado que mi tesis estaba equivocada, o quizás solo incompleta. La sangre noble puede, de hecho, ser corrompida por el entorno, y por eso, como experimento, es usted una decepción». En el mismo aliento en que le dio un nombre y un linaje, lo despojó de todo su valor, etiquetándolo como un producto defectuoso, un fracaso. El castigo por su fracaso, explicó don Julián, sería la eliminación de la variable que había contaminado los resultados. Ella era su debilidad, el fallo en su condicionamiento. Para restaurar el orden, la variable debe ser eliminada. Con una sonrisa satisfecha, le informó a Aureliano que Elara ya había sido vendida. No permanecería en la hacienda, ni sería enviada a una plantación vecina. Su destino era mucho más definitivo. La vendía a comerciantes de Manaos, continuó don Julián saboreando cada palabra. Está en camino a un siringal en el corazón de Brasil, un lugar del que, me dicen, nadie regresa. La enfermedad, los nativos, el trabajo,
es una forma muy eficiente de eliminar variables no deseadas. La sentencia era clara. Elara había sido condenada a una muerte lenta y anónima, a miles de kilómetros de distancia, todo para que el laboratorio de don Julián pudiera ser esterilizado. Al oír esto, algo en Aureliano cambió fundamentalmente. Don Julián esperaba lágrimas, súplicas, quizás una explosión de ira impotente. En cambio, recibió silencio. El joven frente a él, que había entrado en esa sala como un esclavo rebelde, pareció encogerse y solidificarse, su dolor transformándose en una calma terrible e inhumana. La revelación y la pérdida no lo habían quebrado, lo habían purificado en el fuego. Fue arrastrado fuera de la biblioteca y arrojado de vuelta a su choza en el barracón. Ya no era un esclavo a los ojos de los otros, que ahora sabían fragmentos de la verdad y lo miraban con una nueva mezcla de admiración y terror. Pero tampoco era un hijo. Era una nada, una paradoja, un hombre despojado de todas las identidades que alguna vez había conocido. El dolor por la pérdida de Elara era una herida abierta, pero debajo de ella algo nuevo se estaba forjando. En la oscuridad y el silencio, la transformación se completó. El muchacho que había sufrido y amado murió esa noche. El esclavo que había soñado con la libertad desapareció. El hijo que había descubierto su herencia la rechazó. Todas las capas de su identidad artificial, impuestas por don Julián, fueron quemadas, dejando atrás un núcleo de pura y gélida determinación. Ya no tenía nombre, ni tribu, ni pasado. Tenía solo un futuro, y ese futuro tenía un único propósito. No era un propósito de huida o supervivencia, era un propósito de desmantelamiento. No mataría a su padre, eso sería demasiado rápido, demasiado misericordioso. Deconstruiría su mundo, aniquilaría su filosofía, aplastaría su legado y quemaría su tesis en las cenizas de su propia arrogancia. Usaría las propias herramientas de su padre, la lógica, la educación, la manipulación del entorno, para probar su propia y terrible conclusión. El hombre que se levantó de ese suelo de tierra a la mañana siguiente era un extraño. Su dolor ya no era una debilidad, era su armadura. Su amor perdido ya no era una fuente de tristeza, era el combustible para su horno. El experimento de don Julián, para probar que el entorno crea la sumisión, había, de hecho, producido un resultado concluyente. Había creado al hombre que viviría solo para destruirlo. Su venganza no era una cuestión de sí, sino de cómo. El plan, aún informe, comenzó a tomar forma en su mente. Necesitaba conocimiento, poder, riqueza. Necesitaba escapar de esa hacienda, de ese continente, y regresar no como un esclavo o un hijo, sino como una fuerza de la naturaleza, una personificación de la consecuencia. Su partida era ahora una certeza, su educación una necesidad y su regreso una promesa. El prólogo que vimos al principio de la historia ya no era un evento impactante, sino la culminación inevitable de aquel momento. El sujeto de prueba estaba finalmente libre de la jaula, no por la misericordia del científico, sino por su propia y terrible voluntad. Y ahora su único objetivo era regresar y quemar el laboratorio hasta los cimientos, usando las lecciones que había aprendido dentro. La venganza sería su tesis final y el mundo de don Julián sería su nota a pie de página. El resultado del experimento Gamma sería, irónicamente, la prueba de que el intento de deshumanizar a un hombre puede crear un propósito más fuerte que cualquier cadena. Ahora que el plan está en marcha, quiero saber, ¿qué harías en su lugar? Escribe en los comentarios. Es fascinante leer cada perspectiva. La fuga de Aureliano de la perseverancia no fue un acto de desesperación, sino el primer paso de un plan meticulosamente concebido. Su improbable aliado fue el padre Francisco, el viejo sacerdote que conocía el secreto de don Julián. Horrorizado durante años por el experimento, pero atado por el sigilo de la confesión, la venta de Elara fue el acto que finalmente lo compelió a actuar. En una noche sin luna, el padre arregló un pasaje para Aureliano en una caravana de mercaderes de quinina, usando los fondos de la iglesia para comprar el silencio del líder. Su despedida fue breve, en la linde de la hacienda. «Que Dios me perdone por mi silencio, hijo mío», susurró el padre, «y que te perdone a ti por aquello en lo que te convertirás». Aureliano no respondió.
Su misión estaba más allá del perdón o la condena. Los años siguientes fueron su metamorfosis. Llegó a Europa no como un esclavo fugitivo, sino como un estudiante hambriento, su identidad protegida por el padre, quien lo presentó por carta a una orden monástica en Salamanca. Allí, devoró el conocimiento que le había sido negado. Se sumergió en los clásicos, la filosofía, la economía y la ciencia. La educación secreta que su padre le había dado como parte del experimento, destinada a probar su inteligencia innata, se convirtió en el cimiento sobre el cual construyó su arsenal. No estudiaba por amor al conocimiento, sino por amor a la venganza, viendo en cada ecuación matemática una forma de calcular la ruina de su padre y en cada tratado filosófico un arma para destruir su ideología. Aprendió rápidamente que el verdadero poder en la Europa de finales del siglo XVIII no emanaba solo de la sangre, sino cada vez más del capital. Dejando el monasterio, viajó a Londres, el corazón palpitante del comercio mundial. Con una pequeña herencia que el padre Francisco había logrado desviar para él, Aureliano entró en el mundo de las finanzas. Su mente, afilada por la supervivencia y una disciplina de estudio implacable, resultó ser un instrumento formidable. Veía los mercados no como un juego de azar, sino como un sistema, un entorno para ser analizado y manipulado, tal como su padre había hecho con su vida. Su ascenso fue metódico y discreto. Se especializó en el comercio de bienes coloniales, usando su conocimiento de infancia sobre el tabaco y el azúcar para predecir tendencias y explotar debilidades. Mientras otros aristócratas y comerciantes veían solo mercancías, Aureliano veía los sistemas de opresión que las producían y usó ese conocimiento para construir su fortuna. Cada barco que fletaba, cada contrato que firmaba, era un paso hacia su objetivo final. Acumuló una riqueza considerable, no para vivir en el lujo, sino para financiar la más elaborada e ideológica de las venganzas. Su plan no era simplemente empobrecer a don Julián, era aniquilarlo en su propio campo de batalla, el de la filosofía. La venganza de Aureliano sería un contraexperimento, una refutación viviente de la tesis de su padre. Si don Julián había usado su poder para probar que el entorno creaba la sumisión, Aureliano usaría su nueva fortuna para probar que el entorno podía cultivar la libertad. Su venganza no sería un acto de destrucción, sino de creación, una obra que convertiría el legado de su padre en una irrisoria nota a pie de página en la historia. La primera fase de su guerra fue financiera. Bajo la identidad de un inversor europeo anónimo, comenzó a comprar metódicamente las deudas de don Julián. El viejo hacendado, absorto en sus teorías y administrando mal su propiedad, se había endeudado a lo largo de los años. Aureliano, a través de una red de agentes, se convirtió en su principal acreedor, el dueño silencioso de las cadenas financieras que pronto apretaría alrededor del cuello de su padre. Don Julián, que se deleitaba en poseer hombres, se convirtió, sin saberlo, en propiedad del hombre que él había creado. El segundo frente de ataque fue ideológico. Aureliano financió la impresión y distribución de panfletos abolicionistas en la Nueva Granada. Eran ensayos radicales, inspirados en los ideales que hervían en Europa y en la reciente revolución haitiana, que hablaban de derechos naturales y de la inmoralidad de la esclavitud. Estos panfletos, esparcidos secretamente por las haciendas vecinas, comenzaron a sembrar la discordia y el miedo entre la élite de los hacendados, aislando aún más al ya solitario don Julián y minando el fundamento mismo del mundo que le daba poder. La tensión aumentó con el inicio de la guerra psicológica. Aureliano comenzó a enviar cartas anónimas a la Perseverancia. Eran misivas escritas con una caligrafía elegante, sin amenazas, pero llenas de un veneno intelectual. Citaban a Locke y a Rousseau, discutían la naturaleza de la tiranía y hacían preguntas filosóficas puntiagudas sobre ciertos experimentos éticamente dudosos. Las cartas eran un tormento para don Julián, la prueba de que un igual intelectual lo observaba y lo juzgaba, un poder invisible que conocía su secreto más oscuro. Esta campaña epistolar llevó al viejo tirano al borde de la paranoia. Interrogaba a sus pocos sirvientes, revolvía su biblioteca en busca de pistas, intentaba desesperadamente identificar a su atormentador.
La ironía era sublime. El observador había pasado su vida mirando a su sujeto de prueba a través de un microscopio y ahora se sentía él mismo un espécimen bajo la mirada fría y analítica de una inteligencia superior y desconocida. Su certeza filosófica, su arrogancia de científico, comenzó a desmoronarse bajo el peso de la duda y el miedo. El paso final de su preparación fue el más personal. Aureliano usó su vasta red de información y su fortuna para realizar una búsqueda que muchos considerarían imposible: encontrar a Elara. Tras años de investigación, la localizó, no muerta en un siringal, sino viviendo en una miseria abyecta en una comunidad fluvial en la frontera de Brasil. No envió a un agente, fue él mismo. Compró su libertad, devolviéndole la vida que le habían robado. Su reencuentro no fue el de amantes, sino el de dos supervivientes cerrando un círculo de dolor. Con Elara a salvo y su ruina financiera y psicológica en marcha, Aureliano decidió que era hora de regresar. No volvía como el esclavo que había huido, sino como la encarnación de la consecuencia, el resultado vivo que su padre nunca previó. Cada paso de su venganza había sido una inversión de su propia experiencia. La educación que le fue negada se convirtió en su espada. El comercio que lo esclavizó se convirtió en la fuente de su poder. Y el aislamiento que sufrió se convirtió en el arma que usó para enloquecer a su creador. Viajó de regreso a la Nueva Granada, no con el corazón apesadumbrado por el odio, sino con la calma fría de un académico a punto de presentar su disertación. Su tesis sería la destrucción completa del mundo de don Julián. La confrontación en la biblioteca, que el público ya había presenciado en el prólogo, no sería el inicio de su venganza, sino su QED, Quod erat demonstrandum, el momento final en que presentaría las pruebas irrefutables de su conclusión y declararía el experimento de su padre no solo un fracaso, sino una aniquilación autoinfligida. La escena en la biblioteca, que abrió nuestra historia, se reanuda. Don Julián, pálido y tembloroso, se enfrenta a la figura que es simultáneamente su hijo y su mayor creación, ahora convertida en su juez. Mis conclusiones, repite Aureliano, su voz tranquila llenando el polvoriento silencio. No grita, no acusa. Su venganza es académica, presentada con la misma frialdad metódica con la que su padre una vez escribió en sus diarios. Inicia la presentación de su tesis, la refutación viviente de la vida de don Julián, y cada palabra es un clavo en el ataúd del viejo tirano. El primer punto de su disertación es la ruina financiera. Aureliano coloca tranquilamente una pila de documentos encuadernados en cuero sobre el escritorio de caoba. Su primer fallo, padre, fue la arrogancia de creer que la filosofía lo ponía por encima de la aritmética. Explica sin emoción que esos papeles son los títulos de deuda de la perseverancia, adquiridos a lo largo de 5 años a través de una red de intermediarios. La conclusión financiera, dice, es que a partir de este momento, yo soy el único dueño y acreedor de esta tierra. Usted es un invitado en mi casa. A continuación, la aniquilación social. Aureliano presenta una segunda pila de papeles, cartas de los socios comerciales de don Julián, de sus pocos aliados políticos, todas terminando formalmente sus asociaciones. Su segundo fallo fue creer que su poder existía en un vacío, continúa Aureliano. Detalla cómo usó su influencia para convencerlos de que la filosofía de don Julián era una inestabilidad, un riesgo para sus propios intereses en una era de creciente agitación. No destruyó sus relaciones, simplemente expuso la podredumbre que ya estaba allí, dejando a don Julián como una isla aislada en un mar de hostilidad. Con el imperio material de su padre desmantelado, Aureliano asesta el golpe personal. Su tercer y más profundo fallo fue subestimar el poder de las variables que no podía medir. Habla de Elara. Le cuenta a don Julián cómo tras años de búsqueda la encontró. No con la intención de reavivar un romance, sino de corregir una ecuación. La liberé, dice, su voz finalmente cargando una chispa de calidez. Está a salvo, está aprendiendo a leer, está redescubriendo la vida que usted le robó. Su intento de borrarla del mundo, de eliminarla como una variable contaminante, fracasó. Es entonces cuando Aureliano presenta su conclusión final, la obra maestra de su contraexperimento.
Pero liberar a una persona no era suficiente para refutar su tesis. Se necesitaba una muestra más grande. Describe cómo, durante su ausencia, usó su fortuna para un propósito mayor. Compró uno a decenas de esclavos de plantaciones vecinas, hombres y mujeres destinados a una vida de sufrimiento, y uno a uno los liberó, no a la incertidumbre, sino con un plan. Revela la existencia de La Alborada, una comunidad que fundó secretamente en tierras fértiles que había comprado en los valles cercanos. No es una nueva hacienda, sino una sociedad libre. No les di órdenes, explica Aureliano. Les di herramientas, semillas, libros y maestros. Les di la oportunidad de poseer su propia tierra, de gobernarse a sí mismos, de educar a sus hijos. Describe la comunidad no como un acto de caridad, sino como una prueba científica. La justicia poética, la aniquilación ideológica, es finalmente revelada en toda su devastadora gloria. Su experimento fue diseñado para probar que el entorno de servidumbre podía aplastar la nobleza de la sangre, dice Aureliano, sus ojos fijos en los de su padre. Mi experimento ha demostrado que el entorno de libertad puede crear nobleza en cualquier alma dispuesta a cultivarla. Su experimento para crear un esclavo perfecto produjo, en cambio, al hombre que demostró que la libertad es la única condición natural de la humanidad. Esta es mi conclusión. Don Julián no responde. Su mente, alguna vez su mayor arma, está rota. No ha sido derrotado por un ejército o una revuelta sangrienta, sino por una idea superior, esgrimida por su propio hijo. Aureliano no lo mata. Lo deja con el castigo más cruel que podría concebir, la vida. Lo deja en su biblioteca, rodeado de los libros que contenían la sabiduría que nunca comprendió, para vivir sus días en su hacienda en quiebra, un rey sin reino, un filósofo cuya tesis fue públicamente refutada por su propia creación. Aureliano sale de la biblioteca y de la perseverancia por última vez, sin mirar atrás. Viaja a La Alborada, donde el ara lo espera. Su reencuentro no es el de amantes apasionados reunidos, sino el de dos generales que han sobrevivido a una larga y brutal guerra. Su vínculo se forja no en la pasión, sino en un profundo respeto mutuo y una misión compartida. Juntos, observan la comunidad que florece, una prueba viviente de que un nuevo mundo es posible. El resto de su vida se dedica a esa misión. Aureliano se convierte en una fuerza silenciosa, pero poderosa, para la abolición, usando su fortuna y su red de contactos para financiar huidas, comprar libertades y difundir las ideas que su padre tanto temía. Nunca busca fama o reconocimiento. Su trabajo es su legado, la continuación de su respuesta viviente a la monstruosa pregunta que su padre le impuso al nacer. La historia del experimento del hacendado se transforma en una leyenda poderosa, contada en susurros de esperanza en los barracones y en tonos de advertencia en las casas grandes. Es la historia de un hombre al que se le negó todo, un nombre, una familia, una identidad, pero que, de la nada, forjó un arma con su propio dolor. No fue definido por la sangre noble de su padre, ni por la condición de esclavo de su crianza. Fue definido por su voluntad indomable. Se le conoce no como Aureliano de Valdivia, un nombre que rechaza, sino como el libertador cobaya. Su leyenda es la prueba irónica y suprema de que el intento de deshumanizar a un hombre puede, en cambio, forjarlo en un símbolo para toda la humanidad. Es la paradoja suprema, el sujeto de prueba que salió de la jaula no para huir, sino para rediseñar el concepto mismo de jaulas y de libertad. Su viaje es un testimonio brutal de que la verdadera nobleza no reside en la sangre, sino en la capacidad de transformar el propio dolor en una fuerza para la liberación de los demás. Su historia no es solo sobre venganza, es sobre la negativa a convertirse en el monstruo que lo creó, eligiendo en cambio construir un mundo donde tales monstruos ya no puedan prosperar. Si esta historia de justicia y consecuencia también te conmovió, no te la guardes solo para ti. La historia de Aureliano demuestra que las ideas, tanto las que esclavizan como las que liberan, son las fuerzas más poderosas del mundo. Usó el conocimiento como arma para reescribir su destino y el de muchos otros, demostrando que la conclusión más importante de cualquier experimento es aquella que afirma la dignidad humana. Deja tu like,
comparte y suscríbete para seguir más historias que revelan las verdades ocultas de nuestro pasado.